Bueno, hoy estaremos estudiando el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses y lo vamos a hacer en 3 secciones. He dividido el capítulo en 3 secciones. La primera sección veremos la excelencia del conocimiento de Cristo, versículos 1 al 11. En la segunda sección veremos corriendo hacia la meta, versículos 12 al 16. Corriendo hacia la meta, versículos 12 al 16. Y en la tercera sección haremos una pregunta. Y la pregunta es: ¿a quién imitas? Versículos 17 al 21. Y la idea es que vamos a estar yendo versículo a versículo, y vamos a estar deteniéndonos en algunas partes en particular, pero por el tiempo, en algunos versos vamos a ir un poco más rápido. En la primera sección del capítulo 3, del versículo 1 al 11, Pablo le hace una advertencia a los filipenses sobre la amenaza de los judaizantes y les anima a vivir con gozo en medio de esta situación, y contrasta la realidad de la vida de estos falsos maestros, contrasta la realidad de la vida de estos judaizantes con la realidad de la vida de un creyente verdadero que tiene y ha conocido a Cristo, tiene una relación con Cristo y lo ha conocido a Él. Pues solo un creyente verdadero puede disfrutar y vivir la excelencia del conocimiento de Cristo. Y en este contraste con los falsos maestros judaizantes, veremos que un creyente verdadero se caracteriza en primer lugar por cómo responde ante las circunstancias, en segundo lugar por cómo responde ante las amenazas, y en tercer lugar por cómo responde ante su fe. Entonces veamos el primer punto de esta primera sección, y es que un creyente verdadero se caracteriza por cómo responde ante las circunstancias. Miremos el versículo 1. El texto dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Oremos. Padre, gracias por esta tarde. Estamos tan agradecidos por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Estamos agradecidos por el privilegio que nos concedes de poder venir a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo, en este estudio, que tu Espíritu obre en nuestros corazones y cada uno de nosotros pueda ser cada día más transformado a la imagen de Jesús. Por favor, ayúdanos a estudiar el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, y particularmente que tu pueblo pueda ser edificado para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces aquí en el versículo 1, Pablo introduce una nueva sección, llamando a los filipenses particularmente a algo en especial, y es a regocijarse, y noten lo que dice después, en el Señor. Y la pregunta que surge aquí es: ¿de qué clase de gozo o de qué clase de regocijo está hablando Pablo? Y es necesario aclarar que este gozo del que está hablando Pablo acá no es sinónimo de felicidad. La palabra felicidad está relacionada con la palabra fortuna. Es decir, que si mi fortuna es favorable, entonces mi fortuna y mi felicidad van a crecer. Y si mi fortuna es desfavorable, entonces mi felicidad disminuye. En este sentido, la felicidad está directamente relacionada con las circunstancias. Y ese es el punto ahí. Por ejemplo, si mi círculo cercano y yo estamos bien en nivel económico, estamos bien económicamente, estamos sin ningún problema de salud, estamos bien en nuestras relaciones personales, familiares, por decirlo de alguna manera, estamos sin problemas graves, entonces estamos felices. Y si esto mejora, pues vamos a estar más felices. Pero el punto es que si esto no mejora, si la situación empeora, si empezamos a tener dificultades económicas, si tal vez empezamos a tener problemas de salud o cualquier otro tipo de dificultad, entonces mi felicidad disminuye y en muchos casos desaparece. Esta felicidad está basada en las circunstancias.
y siempre es temporal, es momentánea. ¿Y saben qué? Puede presentarse tanto en creyentes como en incrédulos. No solamente en los incrédulos, sino también en los creyentes. Pero el gozo del que habla Pablo acá es totalmente diferente. Quiero que escuchen cómo un autor define el gozo cristiano. Y cito, él dice, es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta, y noten de qué manera lo hace, voluntariamente, y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. El gozo no depende de las circunstancias. ¿Saben qué, hermanas? Como creyentes podamos darnos cuenta si lo que a veces está pasando en nuestra vida es que estamos felices, pues que genuinamente tenemos gozo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, una forma de hacerlo es precisamente cuando llega la dificultad. La pregunta que surge ahí, cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, cuando llega algo que no es agradable, es cómo estamos reaccionando. ¿Nuestro gozo permanece? ¿O tal vez por causa de esas circunstancias desaparece o se desvanece? Pero hay otra forma de darnos cuenta si estamos felices o gozosos, y es reconociendo genuinamente en quién está puesta nuestra confianza. ¿En quién estamos confiando de verdad? ¿Es en el Señor Jesucristo o es en nosotros mismos? ¿Es en el Señor Jesucristo o es en algo más? Genuinamente debes pensar ahí en qué está puesta tu confianza. ¿Es en tus capacidades, en tus habilidades? ¿Es en la situación económica que tienes actualmente? ¿Es en los ingresos que tienes? ¿Realmente en qué es? Es en el Señor Jesucristo. Miren nuevamente el versículo 1. Pablo le dice a los filipenses, hermanos míos, regocijaos en el Señor, y notemos algunas cosas allí. En primer lugar, Pablo dice, hermanos míos. Pablo está hablando ¿a quiénes? A creyentes. Y esto es importante porque el gozo solo puede ser una realidad en la vida de un creyente verdadero. Un incrédulo no puede experimentar el gozo del que habla la palabra. Puede tener momentos de felicidad, eso es cierto, pero esos momentos solamente están relacionados o basados en las circunstancias, pero no puede experimentar el gozo que un creyente genuino experimenta. En segundo lugar, la palabra regocijaos es un imperativo, es decir, que es un mandato. ¿Eso qué significa? Y cuando no se cumple, estamos pecando. Cuando no estamos gozosos en medio de cualquier circunstancia, estamos pecando. En tercer lugar, este imperativo está en tiempo presente. ¿Y esto qué denota? Denota continuidad. Eso significa que debemos tener gozo no en algunos momentos, sino en todos los momentos. Debemos tener gozo siempre, todos los días, en toda circunstancia. En el trabajo, si son solteras y nada que aparece el príncipe azul. Si están casadas, si hay dificultades en el hogar, con los hijos, con sus esposos. Si deben hacer homeschool. Si sus hijos son rebeldes, si hay abundancia, si hay escasez. En todo tiempo. Y también quiero hacer una aclaración, porque esto no significa que vamos a estar en todo tiempo con una cara sonriente. Recordemos que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, pero el punto ¿cuál es aquí? Es que el gozo está más relacionado con la actitud de confianza y descanso en Dios en cualquier situación en la que nos encontremos. Ese es el punto. En cuarto lugar, este imperativo está en voz activa. ¿Y eso qué significa? Voz activa significa que el sujeto realiza la acción. Y eso es importante porque como creyentes debemos hacer lo necesario para regocijarnos en el Señor. Como creyentes debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En quinto lugar, este gozo solo es posible porque la fuente de este gozo no es el mundo, no somos nosotros mismos, no son las circunstancias, sino que la fuente de este gozo es Dios mismo.
Es el Señor. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. Hermanos, el gozo es una característica de un cristiano verdadero. Es importante que nos preguntemos si esa está siendo una característica en nuestra vida. Y ustedes se pueden examinar a sí mismas y evaluar si el gozo es lo que caracteriza su vida en medio de las circunstancias que se presenten. Y el gozo también debería ser la actitud que los filipenses debían tener enfrentando la amenaza que tenían, que era la de los judaizantes. Y eso es lo que va a hacer Pablo a continuación, a hablarles de eso. Eso nos lleva al segundo punto de la primera sección. Un creyente verdadero se caracteriza por cómo responde ante las amenazas. Versículo 2. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Lo que está haciendo Pablo aquí es una advertencia enfática con el propósito de que su audiencia, con el propósito de que los filipenses pongan especial atención en lo que les va a decir. ¿Y de quiénes está hablando Pablo aquí? Bueno, él está hablando de los falsos maestros judaizantes. ¿Y quiénes eran ellos? Eran judíos que decían haber aceptado a Cristo, pero que trataban de convencer a los creyentes gentiles de que no solamente era suficiente creer en Jesús, sino que era necesario que cumplieran todas las obras de la ley, particularmente la circuncisión. Dicho en otras palabras, ellos afirmaban que Jesucristo no era suficiente. Cuando necesitamos algo más para la salvación, por pequeño que sea, ya Jesucristo es insuficiente. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Por eso Pablo les dice a los filipenses que se cuiden de ellos y los describe de la siguiente manera. Él hace una descripción allí. En primer lugar dice, cuidados de los perros. Esto es relevante porque Pablo no se está refiriendo a los perros como los conocemos hoy, perros domesticados que están en nuestras casas. Los perros en el mundo antiguo generalmente eran vistos como criaturas despreciables y aborrecidas. Eran carroñeros, mantenían buscando desechos, y los judíos veían esa comparación con un perro como algo ofensivo, algo insultante, deshonroso. Pablo realmente estaba insultando a estos falsos maestros y estaba cuidando a los filipenses de estos perros carroñeros que se alimentaban de la falsa doctrina para transmitir el error y así tratar de eliminar a los cristianos más débiles de su iglesia. Ese era el propósito. En segundo lugar, Pablo les dice, cuidados de los malos obreros. Estos judaizantes afirmaban que la salvación era por cumplir las buenas obras de la ley. Sin embargo, lo que ellos pensaban que eran buenas obras, porque eso es lo que pensaban, en realidad no lo eran. Y al contrario, lo que estaban haciendo era obstaculizar el verdadero evangelio y poniendo un tropiezo a la fe genuina. Eso era lo que estaba pasando. Eran malos obreros con un carácter malvado y una motivación incorrecta para hacer lo que hacían. En tercer lugar, Pablo dice, cuidados de la falsa circuncisión. Y esto es interesante porque literalmente, una traducción literal de lo que dice Pablo aquí es, cuidados de la mutilación. Eso es lo que dice el texto literalmente. Eso es interesante porque en el original, Pablo lo que está haciendo es un juego de palabras. Un juego de palabras desde el texto griego con el propósito de intensificar su ironía. ¿Por qué? Recordemos que la circuncisión fue una señal del pacto de Dios que hizo Dios con Abraham y que era necesaria para todos los varones descendientes de Abraham a los 8 días de nacidos. Por otra parte, la mutilación, literalmente hablando, era una práctica pagana que algunos hacían para buscar ganar el favor de sus dioses. Eso era lo que hacían, dioses falsos. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí, con este juego de palabras, es una alusión irónica a la circuncisión que estos falsos maestros estaban exigiendo
para decirles que eso no era más que una mutilación, que no era más que un corte. ¿Por qué? Porque la circuncisión física, sin estar acompañada de fe verdadera y de obediencia al Señor, solamente era eso, una mutilación física. Estos hombres procuraban una obediencia externa y no una interna, no una de corazón. Entonces Pablo lo que ha hecho allí es dar una descripción clara de estos falsos maestros, de los cuales hay que tener cuidado. Pero ¿cómo es que un creyente puede responder ante esta amenaza? Y por lo menos de dos maneras. En primer lugar, obedeciendo el mandato, cuidados, cuídense, teniendo cuidado de ellas, estando alertas, atentos. Pero en segundo lugar, hermanas, teniendo discernimiento. Teniendo discernimiento, es decir, teniendo la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Teniendo la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros crecer en esta área? Y la respuesta es sencilla: sumergiéndonos diariamente en la palabra de Dios. La única forma en la que podemos distinguir el error de la verdad es conociendo muy bien la verdad. Esa es la forma en la que debemos hacerlo. Sumergiéndonos cada día en la palabra de Dios, estudiando la palabra, deseándola más que cualquier cosa. Entonces hemos dicho que un creyente se caracteriza por cómo responde ante las pruebas, por cómo responde ante las amenazas, y en tercer lugar, por cómo responde ante su fe. Versículo 3. Miren lo que dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Es lo que está haciendo Pablo en este versículo. Él está haciendo un contraste entre quiénes, entre los judaizantes, entre los falsos maestros y entre los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos, que somos la verdadera circuncisión por causa de la circuncisión espiritual del corazón, del nuevo nacimiento, de la regeneración. Esta circuncisión no es una circuncisión física, sino que es una circuncisión espiritual. Todos los creyentes somos la verdadera circuncisión porque lo hemos experimentado internamente. Hemos experimentado internamente lo que simbolizó la circuncisión física. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo en nuestra vida que cambia nuestros deseos, de tal manera que ahora anhelamos obedecer al Señor. Ese es el punto. Pablo continúa y menciona tres características de aquellos que son la verdadera circuncisión. ¿Y cuáles son esas tres características? Noten lo que dice el texto ahí. En primer lugar, adoran en el Espíritu. En segundo lugar, se glorían en Cristo. Y en tercer lugar, no ponen su confianza en la carne. Son tres características que da Pablo, los que son la verdadera circuncisión. Entonces, en primer lugar, adoran en el Espíritu de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Eso se refiere a un servicio a Dios sin pensar en la recompensa. Un servicio por amor, porque Él es Dios. Pero ese servicio es por medio del Espíritu de Dios. Adorar por medio del Espíritu de Dios implica una entrega total del corazón y es sin condiciones, es incondicional. ¿Y saben por qué es posible esto? Porque es una obra de Dios mismo. Esa es la razón por la que es posible. Y qué privilegio poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Qué privilegio poder servir a Dios en el espíritu y no en la carne. La pregunta que viene es, ¿cómo estamos sirviendo y adorando al Señor? ¿Cuál es la forma en que lo estamos haciendo? En el espíritu, con sentido de privilegio, con un agradecimiento genuino, o en la carne, por obligación, con queja, muchas veces con malestar.
segundo lugar, la segunda descripción que da Pablo acerca del creyente verdadero es que se gloría en Cristo. Y aquí Pablo no está hablando de una jactancia indebida, porque hay una jactancia pecaminosa, sino que aquí describe una jactancia que pertenece solo a los creyentes y es una jactancia en Cristo mismo. Esa jactancia tiene el sentido de glorificar, honrar y exaltar al único que es digno, a nuestro Señor Jesucristo. Un creyente verdadero se gloria solamente en Cristo, no en sí mismo. Hermanas, alguien que sirve al Señor en cualquier área no se gloria en sus dones, sino que se gloria en Cristo. Una mujer piadosa no se gloria en sus habilidades, no se gloria en lo disciplinada que es, no se gloria en su apariencia física, no se gloria en sus logros personales, en su familia, en los logros de sus hijos, sino que se gloria en Cristo. Y la pregunta es, ¿nos podemos jactar o gloriar como cristianos? Y la respuesta a esa pregunta es sí, sí podemos, pero solo en Cristo, en quien están todos los méritos. No hacerlo es despreciar a Cristo y rebajarlo a Él y a su gloria. En tercer lugar, la tercera descripción que hace Pablo acerca del creyente es que no pone su confianza en la carne. Y esta verdad contrasta con lo que afirmaban los judaizantes que confiaban en la carne. ¿Ellos en qué confiaban? En sus obras, en su religiosidad, en sus propios méritos. La carne se refiere a la humanidad no redimida del hombre. Y confiar en la carne, ¿qué es entonces? Es confiar en cualquier otra cosa que no sea en Cristo. Un creyente verdadero pone su confianza en el Señor, en dependencia del Espíritu Santo. La carne y el Espíritu siempre van a ir en direcciones opuestas, en direcciones contrarias. Mientras la carne nada agrada a Dios, el Espíritu nos hace depender de Dios. Y por eso es que un creyente pone su confianza en Cristo. Y aquí hay algo interesante porque Pablo refuerza su punto en este contraste con lo que dice en los versículos siguientes, lo que va a decir a continuación. Pablo dice, yo soy el mejor ejemplo para confirmar que esto no es cierto. Es decir, poner la confianza en la carne. ¿Por qué dice eso? Dice, porque yo mejor que nadie cumplí la observancia de la ley. Mi hoja de vida en este sentido es impecable, incluso es superior a la de estos judaizantes de los que estamos hablando. Miren lo que dice el versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y a continuación lo que hace Pablo es mencionar su currículum antes de Cristo. Noten lo que dice el versículo 5. Y empiezan ahí sus credenciales. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Versículo 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo aquí de ninguna manera se está jactando de su vida pasada. No se está jactando de sus excelentes credenciales. Lo que está haciendo es que está argumentando que de acuerdo a esos estándares judíos, él era uno verdadero, él era uno respetable, él era uno ejemplar, e incluso él era uno superior. Si había alguien que de acuerdo a su vida, si había alguien que de acuerdo a su religiosidad, y en los términos de los judaizantes era digno del cielo, ese era él. Ese era Saulo de Tarso, como se llamaba Pablo antes de su conversión. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que miren cómo consideró Pablo su vida antes de Cristo. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo.
Aquí hay algo especial porque Pablo empieza a hablar aquí en términos contables. Dice que todo lo que pensaba que para él era ganancia, que todo lo que pensaba que para él era valioso, todo lo que pensaba que era significativo, todos sus logros en el judaísmo los ha estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por causa de Cristo. Pablo lo que está haciendo allí es demoliendo sus propios méritos. Está demoliendo su propio orgullo a la luz de Jesucristo. Y en el versículo 8 enfatiza y refuerza aún más lo que está diciendo. Miren lo que dice el versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice que estima como pérdida ahora todas las cosas. Es decir, ya no son solamente sus credenciales, su hoja de vida que mencionó en el versículo 5 y 6, sino que habla de cualquier cosa, cualquier mérito propio que pueda ser objeto de confianza para ganar el favor de Dios. Él lo considera como pérdida, y no solamente como pérdida, sino como basura. Y esta es una palabra fuerte, porque literalmente se puede traducir como estiércol o excremento. ¿Por qué? Porque enfatiza que estas cosas no tienen valor para Pablo y que por lo tanto deben ser desechadas. De esa manera pensaba el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo considera todo esto como pérdida o como basura? La respuesta es hermosa, es por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús y con el fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esa es la respuesta. Es decir, que Pablo considera esto como basura por el regalo invaluable de tener un conocimiento cercano, no un conocimiento intelectual, sino algo personal relacionado con Cristo, el cual solo es posible en la salvación, solo es posible cuando respondemos al Evangelio con arrepentimiento y fe. La pregunta es, hermanas, ¿ustedes piensan lo mismo que Pablo? Consideran todas las cosas, es decir, logros, posesiones, privilegios, prestigio, religiosidad, como pérdida con tal de ganar a Cristo, con tal de tener una relación con Él, con tal de crecer cada día su imagen. Y la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿cuáles están siendo nuestras prioridades? ¿Genuinamente es Cristo? Tenemos que preguntarnos qué tiene más valor para nosotros. ¿Lo material, lo terrenal o genuinamente es Cristo? A continuación, Pablo menciona dos beneficios de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él, que son la justificación y el conocimiento de Cristo. El primero, la justificación, versículo 9. Miren lo que dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo aclara que él está unido a Cristo no por su propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Porque como dice Romanos 8:20, dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Sí hay una justicia perfecta, que es la que procede de Dios sobre la base de la fe, y esa es la única justicia que justifica el pecado. Es únicamente por la justicia perfecta de ¿quién? De Cristo, imputada a nuestro favor, que podemos ser declarados justos delante de Dios. Somos justificados por la obra de Cristo. El segundo beneficio es el conocimiento de Cristo, versículos 10 y 11.
Miren lo que dice el versículo 10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo amplía la frase del versículo 8 cuando habla de conocer a Cristo, explicando cómo es conocer a Cristo y cómo es que Pablo le quiere conocer. Noten lo que dice el texto. En primer lugar, conociendo el poder de su resurrección. En segundo lugar, participando de sus padecimientos. Y en tercer lugar, llegando a la resurrección. Entonces, en primer lugar, conociendo el poder de su resurrección. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al poder que resucitó a Jesucristo mismo, es decir, al Espíritu Santo. Pablo quería conocer más a profundidad al Señor Jesucristo y deseaba experimentar el poder del Espíritu Santo. Y no quería hacerlo en un sentido místico, sino en un sentido de relación personal, de crecimiento espiritual, creciendo en su santificación. En segundo lugar, participar en sus padecimientos. Esto es muy relevante porque se refiere a que el creyente participa de Jesucristo. Y en este caso Pablo habla de que participa de sus padecimientos o de su sufrimiento. Eso también es relevante porque conectado con lo que acabamos de decir, es experimentando una vida de sufrimiento donde se vive la plenitud del poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En tercer lugar, llegando a la resurrección, Pablo sabía que todo creyente resucitará o será transformado, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Y Pablo anhelaba ese día. Entonces, en esta primera sección, hablamos de la excelencia del conocimiento de Cristo. Vimos un creyente verdadero se caracteriza en primer lugar por cómo responde ante las circunstancias, en segundo lugar por cómo responde ante las amenazas y en tercer lugar por cómo responde ante su fe. Pero ahora miremos la siguiente sección, que he titulado Corriendo hacia la meta. Aunque Pablo sabe que la vida de resurrección es una realidad para el creyente, y que Dios completará su obra de salvación, Pablo no lo da por sentado y menciona tres aspectos que deben caracterizar la vida del cristiano en la carrera de la fe. Tres aspectos que deben caracterizar la vida del cristiano en la carrera de la fe. ¿Y cuáles son? En primer lugar, reconocer su condición. En segundo lugar, enfocarse en lo adecuado. Y en tercer lugar, vivir como corresponde. Reconocer su condición, en primer lugar, enfocarse en lo adecuado. Y en tercer lugar, vivir como corresponde. Tenemos el primer punto de la segunda sección. Reconocer su condición, y miremos versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo se ve como un atleta corriendo la carrera de la fe, y él está afirmando algo importante, y es que no ha llegado a la meta, que no ha recibido la vida eterna, que no ha alcanzado la perfección espiritual, y que tanto él como su obra no han sido completadas. Y Pablo aquí nos da un ejemplo de humildad al reconocer su condición. Él reconoce que aún le falta. Él reconoce que como atleta cristiano aún no ha llegado a la meta. Por eso el texto dice, sigue adelante. Es decir, se esfuerza. Hermanas, y eso es lo que hace un creyente verdadero. Esforzarse. Un creyente verdadero corre la carrera de la fe con esfuerzo,
porque esta es una carrera que no es pasiva. Un creyente se ocupa de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La vida cristiana tiene trabajo, y requiere trabajo y esfuerzo del creyente, pero en dependencia del poder de Dios que actúa en nuestras vidas. Esa es la realidad. Y esto lo afirma Pablo ahí a continuación. Miren lo que dice al final del versículo 12. Dice, ¿a fin de qué? De poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, que Pablo sigue adelante para alcanzar ¿qué? Lo mismo para lo cual él fue alcanzado. La traducción ahí es atrapado por Cristo. Eso significa que Pablo fue alcanzado, atrapado por el Señor. ¿Para qué? Para la vida eterna. Y que la meta a la que quiere llegar Pablo, la meta que queremos llegar todos los creyentes, era la misma por la cual fue atrapado por Cristo. La meta es la misma que tenemos todos los creyentes. Ser conformados cada día a la imagen de Cristo, hasta el día de la glorificación, cuando finalmente seamos semejantes a Él. ¡Wow! Y les pregunto, ¿como creyentes están conscientes de esta meta? ¿Como creyentes la están persiguiendo con esfuerzo diario en dependencia del Señor? El segundo aspecto que debe caracterizar el cristiano en la carrera de la fe es enfocarse en lo adecuado. Versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos versículos Pablo le dice a su audiencia que la forma en la que él prosigue hacia la meta es enfocándose en lo adecuado, y lo hace de tres maneras. En primer lugar, noten lo que dice el texto, olvidando lo que queda atrás. En segundo lugar, extendiéndose a lo que está delante. En tercer lugar, versículo 14, teniendo la motivación correcta. Vimos el primero, olvidar lo que queda atrás. Es decir, no prestando atención o ignorando lo que queda atrás. La idea es la de un atleta que está corriendo, pero su mirada está puesta adelante. Para nada voltea hacia atrás porque se descuida y puede afectar llegar a la meta. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿De qué está hablando Pablo aquí? En primer lugar, Pablo está hablando de su vida como cristiano. Es decir, de todo lo que ha logrado estando en Cristo. Todo lo que ha logrado como apóstol, como predicador a los gentiles, como predicador a los perdidos, como plantador de iglesia, o en su vida de piedad en general. Y aclaro que esto no significa que esto no tenga valor. Claro que lo tiene. Sino que el punto es que Pablo no está permanentemente mirando atrás esa lista de logros espirituales y se está gloriando por eso. Qué bendición, gracias Señor porque me usas a pesar de mí, y sigamos adelante. En segundo lugar, también se refiere a su vida antes de Cristo. Pablo ahora no presta atención a todo lo que él consideraba como valioso antes de su conversión, a todas esas credenciales que vimos que él tenía. Hermanas, y fácilmente en nuestra carrera hacia la meta estamos volteando la mirada, estamos mirando las cosas del pasado. Pueden ser pecados, pueden ser errores, problemas familiares, problemas laborales, incluso logros.
Pero miren lo que dice la segunda forma en la que Pablo prosigue hacia la meta, y es extendiéndose a lo que está adelante. Y esto es bien interesante porque esto se refiere a esforzarse al máximo o estirarse al máximo. La idea ahí es la del corredor que está corriendo y está ya a punto de llegar a la meta y hace su mayor esfuerzo de tal manera que los músculos se estiran y llega al final. Es un esfuerzo de ese tipo. Una vez más, la carrera con destino a la meta de la semejanza de Cristo no es pasiva, requiere esfuerzo. En tercer lugar, es necesario tener la motivación correcta. ¿Qué es cuál? Miren lo que dice el texto: obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este premio que ganará Pablo al final de su carrera y el que ganaremos todos los creyentes equivale a la corona de justicia, equivale a una corona imperecedera, a la salvación eterna. Hermanas, equivale a estar con Cristo y a ser semejantes a Cristo. Qué premio tan glorioso que tendremos. Este es un premio que está en el cielo, que procede de Dios y es posible únicamente por la obra de Cristo. En tercer lugar, el cristiano, mientras corre hacia la meta de la carrera de la fe, se debe caracterizar por vivir como corresponde. Versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, y aquí la palabra perfecto se refiere a cristianos maduros, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En esos dos versículos, Pablo hace un llamado a los filipenses a vivir sus vidas como corresponden mientras avanzan en la carrera cristiana. En primer lugar, los llama a la unidad, luego les hace una advertencia a aquellos que piensan de manera distinta, y en tercer lugar, los exhorta a vivir de acuerdo a lo que se ha alcanzado. Entonces, en primer lugar, hace un llamado a la unidad. Pablo hace un llamado a los filipenses a tener la misma actitud. Eso se refiere a tener la misma mentalidad, el mismo patrón de pensamiento, a unirse a él, a Pablo, quien ha sido su entrenador, pero no solo su entrenador, sino que ha sido un atleta ejemplar en esa carrera de la fe. Y eso no solamente se limita a unidad a nivel intelectual, sino que también implica vivir de la misma manera, vivir un estilo de vida que muestre la piedad, el amor a Jesucristo como Pablo lo hacía. Pero después de llamar a la unidad, ahora Pablo pasa a hacer una advertencia a aquellos que tienen una actitud distinta o piensan de manera diferente, es lo que dice ahí. Y Pablo aquí no se está refiriendo a doctrinas principales o esenciales. De hecho, el tono de Pablo aquí no es de preocupación. Pablo aquí se refiere más a temas menores de diferencia que inevitablemente van a afectar la unidad. Y les pregunto, mujeres, a veces no hay temas menores de sus vidas que afectan la unidad con otras hermanas y con otros hermanos. Finalmente, Pablo hace una exhortación a vivir de acuerdo a lo que se ha alcanzado. Versículo 16. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Y cómo era que debían vivir los filipenses? Y por extensión, ¿cómo debemos vivir nosotros como creyentes? En primer lugar, deben vivir comportándose de una manera digna del Evangelio, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Viviendo una vida que corresponde con lo que el Señor ha hecho internamente en nosotros.
viviendo una vida que corresponde a la salvación que el Señor nos ha otorgado por gracia. Deben vivir procurando la unidad con la misma actitud de humildad que hubo en Cristo. Filipenses 2:5. Con humildad, siempre considerando al otro como superior. Deben vivir ocupándose de su salvación con temor y temblor, independencia del Señor. Filipenses 2:12. Deben vivir haciendo todas las cosas sin quejarse y sin discutir. Filipenses 2:14. Y esto no debe ser una repetición más en nuestra vida, porque tan pronto llega la dificultad, somos muy prontos a quejarnos. Deben vivir con gozo sin importar las circunstancias. Filipenses 3:1. Deben vivir cuidándose de los falsos maestros. Filipenses 3:2. Deben vivir por la fe y no por la ley, reconociendo y agradeciendo al Señor por su salvación. Filipenses 3:9. Hermanas, esa es la forma en la que ustedes y yo debemos vivir como creyentes. Finalmente, como tercera sección, quiero terminar con una pregunta, y es: ¿a quién imitas? Y esta sección, por tiempo, pues va a ser más breve que las anteriores. Veremos rápidamente 3 puntos. En primer lugar, un ejemplo a seguir. En segundo lugar, un ejemplo a evitar. Y en tercer lugar, un motivo a considerar. Un ejemplo a seguir, un ejemplo a evitar y un motivo a considerar. Y miremos el primero, un ejemplo a seguir, versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En este versículo, Pablo llama a los filipenses a 2 cosas. En primer lugar, nos llama a ser imitadores de Él. Eso es lo primero que Pablo llama a los filipenses, a ser imitadores de Él. ¿Por qué nos llama a ser imitadores de Él? Primera de Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es decir, que la imitación de Cristo es la razón por la que Pablo le dice a los filipenses, y por aplicación a nosotros, que lo imitemos. Y aquí quiero hacerles una pregunta, o 2 preguntas. Y la primera es: ¿siempre estamos imitando a alguien? La pregunta es: ¿a quién estás imitando? ¿A quién imitas? ¿Es una mujer que ama a Jesucristo? ¿Es una mujer que se sujeta a su esposo? ¿Es una mujer que ama y cuida a su familia con gozo? ¿Es una mujer que se viste con modestia, cuyo atavío no es el externo sino el interno, el del corazón? ¿Es una mujer que tiene gozo genuino aún en medio de la situación más difícil? Y la segunda pregunta es: ¿puedes decir lo mismo que Pablo? ¿Puedes decir: imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo? ¿Puedes decir eso genuinamente a tus hijos, a tu esposo, a tus amigas, a tus amigos, a tus vecinos? El Señor nos ayude todos a ser imitadores de Cristo. Lo segundo, lo que Pablo llama a los filipenses, es a observar a aquellos que viven de la misma manera. El punto es que los filipenses debían imitar a Pablo, pero también a otros que tuvieran prácticas continuas y constantes en su vida que agradaban a Dios. Miren que estoy hablando de prácticas. Yo no estoy hablando de personas que conocen mucho la Biblia. Hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico,
pero su vida no es consistente con lo que saben, lo que dice la palabra. Debían imitar a Pablo y a otros cuyas vidas fueran acordes al Evangelio de Cristo en su caminar diario. Si Pablo no estaba alrededor de ellos, entonces había otros hermanos dignos de imitar. ¿Por qué? Porque ellos también imitaban a Cristo. Eran imitadores de Cristo. Hermanas, como creyentes necesitamos modelos piadosos para imitar. En la iglesia, gracias a Dios, tenemos modelos que podemos imitar: el liderazgo, los pastores, hermanos más maduros, hermanas más maduras. Y por lo tanto, debemos ser intencionales en tener compañerismo con otros hermanos más maduros que nosotros. Ustedes pueden ser intencionales en tener compañerismos con mujeres que son ejemplo de piedad e imitarlas. Pero también hay otro punto, es que si alguien te busca a ti porque tú eres una mujer madura y piadosa, pues qué bendición, y aprovecha esa oportunidad para servirle a esas hermanas. Aquí surge otra pregunta, y es: ¿por qué Pablo le está diciendo a los filipenses que lo imiten? Bueno, en los versículos siguientes él da dos razones. En primer lugar, porque hay muchos enemigos de la cruz, y en segundo lugar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y es la forma en la que debemos vivir. Y eso nos lleva al segundo punto de esta sección, un ejemplo a evitar. Versículos 18 y 19. Es lo que dice el versículo 18: porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando. Esa frase denota una lamentación profunda y audible por parte de Pablo. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí Pablo se está refiriendo a incrédulos, los está identificando como enemigos de la cruz, y les está advirtiendo, les advierte a los filipenses sobre ellos, y a continuación menciona 4 características de ellos. Versículo 19, ¿cuáles son esas características? En primer lugar dice, cuyo fin es perdición. ¿Cuál es el fin de todo incrédulo? Condenación eterna si no se arrepiente y confían en Jesucristo. Luego dice, cuyo Dios es su apetito. Literalmente esta frase dice, cuyo Dios es su estómago, y se refiere a todos los deseos desenfrenados de la carne. Luego dice, y cuya gloria está en su vergüenza. Es decir, no solamente practican todo lo que va en contra de lo que el Señor demanda, sino que se jactan de su iniquidad, se jactan de ello. Luego dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Su mente está en lo terrenal, en las cosas temporales, en lo pasajero, pero no en lo eterno. Entonces los filipenses debían imitar a Pablo, observar a otros, porque hay muchos enemigos de la cruz cuyo ejemplo no debían seguir, no debían imitar. Pero en segundo lugar, porque su ciudadanía está en los cielos. Eso nos lleva al punto 3 de la última sección. Un motivo a considerar. Versículos 20 y 21. Dice, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hermana, la ciudadanía del creyente no está en la tierra, sino que está en el cielo. Aunque vivimos aquí en la tierra, somos extranjeros aquí. Ahora, eso no significa que el cielo sea completamente una realidad futura, porque aunque no vivimos en el cielo, sí vivimos en el reino celestial, donde disfrutamos hasta cierto punto de la vida celestial,
aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha salvado, porque somos hijos de Dios. Vivimos en la tierra, pero con la mirada puesta en la eternidad, con la esperanza cierta de que Cristo vendrá. Y como creyentes, esperamos con un anhelo intenso a nuestro Salvador. La esperanza del regreso de Cristo nos debe animar, en primer lugar, a vivir con una perspectiva eterna y no temporal. Y eso es relevante. O sea, ¿cómo estás viendo tu vida? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Realmente es una perspectiva eterna o es temporal y pasajera? Nos debe llevar a vivir con confianza y seguridad. ¿Saben por qué? Porque nuestro destino eterno está seguro en Cristo. Nos debe llevar a imitar a otros que imitan a Cristo. Nos debe llevar a perseguir la santidad cada día. Nos debe animar porque Cristo mismo transformará nuestro cuerpo, como lo afirma el versículo 21. En conclusión, hermanas, un creyente vive la bendición y el privilegio de la excelencia del conocimiento de Cristo porque considera todo lo demás como pérdida. Un creyente verdadero corre la carrera de la fe con su mirada hacia la meta, reconociendo su condición, que aún no es perfecto porque no ha llegado al cielo, con el enfoque correcto y viviendo su vida como corresponde. Un creyente verdadero sigue ejemplos piadosos y se abstiene de imitar al que no imita a Cristo. Pero hay alguien que probablemente no esté viviendo la bendición de tener el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. Y tú puedes estar hoy aquí escuchando lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, pero tal vez estás sin Cristo. Y tú lo sabes. Tú sabes que no amas genuinamente a Jesucristo. Puedes pensar que te puedes conducir moralmente bien en términos generales, pero que no amas a Jesucristo. El Señor demanda perfección porque Él es perfecto. Y si somos perfectos podríamos ganar la salvación, pero el punto es que no lo somos, entonces no podemos. Pero el mensaje más hermoso es que el Señor ha provisto la solución y es a Jesucristo mismo. La forma de responder es arrepentimiento y fe. Tú puedes genuinamente arrepentirte de tu pecado, reconociendo tu condición, que vas a ir directo a la condenación eterna, pero si te arrepientes genuinamente y confías en Cristo, lo que promete el Señor es salvación. Y puedes disfrutar de la excelencia del conocimiento de Cristo. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y el Señor en su gracia nos concede ese privilegio. Que el Señor nos ayude a vivir nuestras vidas como Él demanda para su gloria. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes cada día. Perdónanos porque nos falta crecer tanto en tener gozo, en vivir una vida como tú demandas. Y Señor, te amamos. Queremos perseguir la justicia, la rectitud, la santidad. Por amor a tu nombre, Señor. Por favor, bendice a las mujeres de IBCC. Ayúdales a ser mujeres piadosas que están corriendo de la carrera de la fe con su mirada puesta en esa preciosa meta, Señor. Ayúdanos a ser cada día más semejantes a tu, para tu gloria. En su nombre oramos. Amén.